Las sirenas, esas criaturas míticas, mitad mujer, mitad pez, han cautivado nuestra imaginación durante siglos. Casi todas las culturas tienen leyendas sobre ellas, desde la diosa siria Targatis Ah, sí. hasta las seductoras sirenas de la Odisea de Homero, pero ¿sabías que existe una criatura real Pues sí. que podría haber inspirado estos mitos? Efectivamente. Y aunque no se trata de hermosas mujeres con cola de pez, su historia evolutiva es aún más fascinante. Hoy nos sumergimos en el mundo de los sirenios, concretamente los manatíes Ajá. y dugongos, para descubrir cómo estos animales que llamamos vacas marinas empezaron su viaje en tierra firme para acabar conquistando los océanos. Es increíble pensar que estos animales tan rechonchos y adorables estén emparentados con los elefantes. Pero claro, si nos fijamos bien, tienen ciertas similitudes, sobre todo en la forma de la cabeza y la tropa. Exacto, aunque a simple vista parezcan muy distintos, ambos grupos sirenios y proboscidos elefantes y sus parientes extintos pertenecen a un grupo mayor llamado Tesiceria. El nombre proviene del antiguo mar de Tetis, donde se originaron, imagínate, manatíes y elefantes compartiendo un ancestro común en las cálidas aguas de un mar prehistórico. Es alucinante y me imagino que esa conexión entre elefantes Claro. y manatí no la descubrieron ayer, ¿no? Tienes razón, fue Linneo, el padre de la taxonomía, quien en el siglo XVIII ya intuyó esta relación por las similitudes en su anatomía, y con el tiempo la evidencia molecular ha confirmado lo que Linneo ya sospechaba. Ya. Manatíes y elefantes son primos cercanos. Va, ya tenemos la conexión familiar, pero ¿cómo se explica que un animal terrestre acabe viviendo en el agua? Eso sí que es una transformación radical. Lo fascinante es que podemos rastrear esta transición a través del registro fósil. El Ujú. protagonista de nuestra historia es Pesociren, un fósil descubierto en Jamaica, Ujú. que data del Eoceno hace unos 50 millones de años. Pesociren es un perfecto ejemplo de un eslabón perdido, una criatura a medio camino entre la tierra y el mar. Un momento. Eoceno. Para los que no somos paleontólogos, ¿podrías explicarnos qué significa eso? Claro, el Eoceno es una época geológica que se sitúa hace entre 56 y 34 millones de años. Es conocida como la época del amanecer, porque fue un periodo de gran diversificación de los mamíferos, incluyendo los ancestros de los caballos, ballenas y sirenios. Entiendo, entonces Pesociren vivió durante este periodo de grandes cambios evolutivos. ¿Y qué tenía de especial este fósil? ¿Por qué es tan importante para entender la evolución de los manatíes? Pesociren es una mezcla fascinante de características. Tenía un cráneo y costillas típicas de un sirene, pero con 4 patas robustas y completamente desarrolladas para caminar en tierra firme. Imagina una especie de hipopótamo con cabeza de manatí. No era un nadador elegante como los manatíes actuales, más bien se impulsaba en aguas poco profundas con sus patas, como lo hacen hoy en día las nutrias. Increíble. Es como si la evolución estuviera experimentando, probando diferentes formas de vida. Y este Pesociren es el ancestro directo de los manatíes. No exactamente. Pesociren nos muestra una etapa temprana de la transición de los sirenios al agua. Antes de Pesociren existió Prorastomos, el fósil de sirenio más antiguo que conocemos, también de Jamaica, aunque sus restos están peor conservados. Y después de Pesociren encontramos a Protociren, que ya tenía extremidades posteriores más pequeñas y una conexión más débil entre la pelvis y la columna vertebral, indicios de una vida más acuática. Entonces, podemos decir que Pesociren es el abuelo, Protociren el padre y el manatí el hijo. Es una buena analogía para entender la secuencia evolutiva. Cada fósil nos da una pista de cómo los sirenios fueron abandonando la tierra y adaptándose a la vida en el agua. Y lo más sorprendente es que los fósiles más antiguos de sirenios se encontraron en Jamaica, Vaya, pero sus parientes más cercanos se originaron en África. en serio. ¿Cómo llegaron a Jamaica entonces? ¿Nadaron a través del Atlántico? No tan rápido. Recuerda que en aquella época la distribución de los continentes era muy distinta a la actual. África y América del Sur estaban mucho más cerca, y la región que hoy ocupa Jamaica formaba parte de un arco de islas volcánicas. Entiendo, entonces los ancestros de los sirenios probablemente se desplazaron desde África a través de esas islas. Exacto. Y la clave está en el descubrimiento de la vaca marina de Chambi, en Túnez, un fósil que confirma el origen africano de los sirenios. Mientras sus primos, los proboscidios, prosperaban en tierra firme, los sirenios se aventuraron al agua y comenzaron su increíble transformación. Una historia realmente fascinante. Pero si hablamos de sirenios, no podemos olvidar a la vaca marina de Steller, un gigante extinto que vivió hasta hace relativamente poco. De hecho, fue descubierta en el siglo XVIII. Casi podríamos haberla conocido. Es una historia llena de ironía. Imagina a estos gigantes de hasta 9 metros de longitud pastando tranquilamente en los bosques de algas del Pacífico Norte. La evolución los había dotado de un tamaño colosal, pero no de la capacidad para defenderse de la amenaza que representaba el hombre. ¿Te refieres a que eran demasiado confiados?
Exactamente, la vaca marina de Steller no tenía miedo de los humanos, ya que nunca se había encontrado con ellos, eran animales dóciles y gregarios, y su confianza junto a su carne abundante Claro. y sabrosa los convirtió en un blanco fácil para los cazadores. Qué triste. ¿Y cuánto tardaron en extinguirse? En tan solo 27 años, la vaca marina de Steller desapareció para siempre, fue descubierta en 1641 por la expedición de Vitus Bering, Caray. y para 1768 ya se la consideraba extinta. Es una historia que nos hace reflexionar sobre el impacto que tenemos sobre la naturaleza. Pero bueno, centrémonos en los que aún podemos salvar. ¿Te parece si ahora hablamos un poco sobre la anatomía de los manatíes y cómo se adaptaron a la vida acuática? Me parece perfecto. Adéntrate en el mundo de los sirenios, te sorprenderá su ingenio evolutivo. Para entender cómo los manatíes se adaptaron a la vida acuática, tenemos que fijarnos en los detalles. Uno de los más sorprendentes es la densidad de sus huesos, especialmente las costillas. ¿Te has fijado alguna vez en lo robustos que son? Ahora que lo dices, sí, siempre me ha llamado la atención, los rechonchos que son. Pero nunca me había parado a pensar en sus huesos. ¿Y para qué les sirve tener huesos tan pesados? No creo que sea muy útil para nadar, ¿no? Pues precisamente al contrario, esos huesos densos actúan como lastre, ayudándoles a mantener una posición estable en el agua y a contrarrestar la flotabilidad natural que les proporciona la grasa. Ah, claro, es como si tuviera un contrapeso incorporado que les permite moverse con más facilidad en el agua. ¿Y qué más adaptaciones tienen? Porque me imagino que no se limitará a unos huesos pesados, ¿verdad? En absoluto, otra adaptación fascinante son sus pulmones, a diferencia de los nuestros, que son relativamente pequeños y compactos. Los pulmones de los manatíes son largos y se extienden a lo largo de toda la columna vertebral. ¿Y eso para qué les sirve? Para almacenar más oxígeno. No solo para eso, esta disposición de los pulmones les permite controlar su flotabilidad con precisión. Pueden ajustar la cantidad de aire que almacenan para subir, bajar o mantenerse a una profundidad determinada. Es como si tuvieran un sistema de flotación incorporado que les permite moverse arriba y abajo con facilidad. Es increíble. Como si fueran pequeños submarinos. Y hablando de respirar, ¿con qué frecuencia necesitan salir a la superficie? Los manatíes pueden aguantar la respiración durante bastante tiempo, mucho más que otros mamíferos marinos en promedio. Salen a respirar cada 3 o 5 minutos, pero pueden permanecer sumergidos hasta 20 minutos si es necesario. Impresionante. Y mientras están bajo el agua, ¿de qué se alimentan? Porque me imagino que no hay muchas hamburguesas en el fondo del mar. No de hamburguesas nada. Los sirenios son herbívoros estrictos, lo que significa que se alimentan exclusivamente de plantas. De hecho, su apodo de vacas marinas no es casualidad, ya que pasan la mayor parte del día pastando en los lechos de algas y otras plantas acuáticas. Claro, tiene sentido. Y si pensamos en la vaca marina Steller con su tamaño descomunal, es lógico que necesitara ingerir enormes cantidades de algas para mantener su cuerpo. Pero, ¿cómo conseguían digerir toda esa fibra vegetal? Buena pregunta. Su sistema digestivo estaba adaptado para procesar eficientemente la celulosa de las plantas. Tienen un intestino muy largo y un ciego intestinal grande donde habitan bacterias especiales que les ayudan a descomponer la fibra vegetal y obtener los nutrientes que necesitan. Es como si tuvieran una fábrica de compostaje interna. Fascinante. Es increíble cómo la evolución ha moldeado a estos animales para que puedan prosperar en un entorno tan diferente al de sus ancestros terrestres. Han cambiado sus huesos, sus pulmones, su sistema digestivo, prácticamente todo. Es un ejemplo perfecto de la capacidad de adaptación de la vida, y aunque ahora son totalmente acuáticos, los sirenios aún conservan algunos rasgos que delatan su pasado terrestre. En serio, ¿cómo cuáles? Porque a simple vista no parecen tener mucho en común con un elefante o un hipopótamo. Fíjate en sus aletas delanteras, aunque ahora las usan para nadar, en realidad son extremidades modificadas con huesos similares a los de una mano. Si te fijas bien, puedes distinguir los huesos del húmero, el radio, el cúbito, incluso los dedos. Es verdad. Nunca me había fijado en ese detalle y supongo que esas pequeñas uñas que tienen las aletas también son un vestigio de su pasado terrestre, ¿no? Exacto, y aunque no lo parezca, también tienen vestigios de caderas y fémures o esqueletos. Son huesos muy pequeños y no tienen ninguna función, pero son un recordatorio de su pasado cuadrúpedo. Es como si llevaran la historia de su evolución escrita en sus propios huesos, una historia que comenzó en tierra firme, pasó por una fase anfibia y finalmente los llevó a conquistar los océanos. Precisamente. Y aunque la historia de la vaca marina de Steller nos recuerda la fragilidad de estas criaturas y el impacto que podemos tener sobre ellas, también nos inspira a proteger a los manatíes y dugongos que aún existen. Es cierto, ahora que conocemos su pasado y entendemos su vulnerabilidad, es nuestra responsabilidad asegurar que estas criaturas con su historia evolutiva tan singular sigan surcando los mares del planeta por muchos años más. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué amenazas enfrentan los manatíes y dugongos en la actualidad? Hablemos de los peligros que acechan a estos gentiles gigantes y de cómo podemos contribuir a su conservación.
Desgraciadamente, a pesar de su larga historia evolutiva, los manatíes y dugongos se enfrentan a numerosos peligros en la actualidad. La principal amenaza es la pérdida de hábitat. La contaminación de las aguas costeras, la destrucción de los lechos de algas marinas y la construcción de infraestructuras costeras están reduciendo su espacio vital a un ritmo alarmante. Es terrible pensar que estamos destruyendo los hogares de estas criaturas tan pacíficas. ¿Y qué más peligros se enfrentan? Otro gran problema son las colisiones con embarcaciones. Los sirenios son animales lentos y necesitan salir a la superficie para respirar, lo que los hace muy vulnerables a ser golpeados por las hélices de los barcos, especialmente en zonas de mucho tráfico marítimo. Es una ironía, ¿no? La tecnología que nos ha permitido explorar y conocer su mundo se está volviendo en su contra. Exacto, y por si fuera poco, también están amenazados por la caza furtiva, aunque en menor medida que en el pasado, y la captura accidental en redes de pesca. Muchos manatíes y dugongos mueren cada año atrapados en redes de pesca abandonadas o ilegales. Es descorazonador pensar que estas criaturas que han sobrevivido a millones de años de evolución estén ahora en peligro por nuestra culpa. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar? ¿Hay alguna esperanza para los sirenios? Sí, por supuesto que hay esperanza, no todos son malas noticias. Hay muchas organizaciones y personas dedicadas a su conservación, trabajando en la investigación, la protección de hábitats y la educación ambiental. Me alegra oír eso. Yeah. ¿Y nosotros como ciudadanos de a pie qué podemos hacer para contribuir a su protección? Hay muchas cosas que podemos hacer para empezar a informarnos sobre la problemática. Cuanto más sepamos sobre los sirenios y las amenazas que enfrentan, mejor preparados estaremos para ayudar. También podemos apoyar a las organizaciones que trabajan en su conservación, ya sea con donaciones o participando como voluntarios. Entiendo, ¿eh? Y en nuestro día a día, ¿hay algo que podamos hacer para reducir nuestro impacto en el medio ambiente y por lo tanto ayudar a los sirenios? Claro que sí, pequeñas acciones como reducir nuestro consumo de plástico, usar transporte público o bicicleta en lugar del coche y consumir productos locales y sostenibles pueden marcar una gran diferencia. Recuerda que todo está conectado y que cuidar del planeta es cuidar de nosotros mismos y de todas las criaturas que lo habitan, incluidos los sirenios. Es un mensaje poderoso y esperanzador. Hoy hemos aprendido muchísimo sobre los sirenios, desde sus orígenes en tierra firme hasta las amenazas que enfrentan en la actualidad. Hemos descubierto que no son criaturas míticas, sino animales reales con una historia evolutiva fascinante y de una gran importancia para los ecosistemas marinos. Y lo más importante, hemos comprendido que su futuro está en nuestras manos. Depende de nosotros protegerlos y asegurar que su canto siga resonando en los océanos del mundo. De acuerdo, esperamos que este viaje al mundo de los sirenios te haya inspirado a aprender más sobre estas increíbles criaturas y a unirte a la lucha por su supervivencia. Hasta la próxima, y que la curiosidad te siga guiando por los mares del conocimiento.